sonando 49 minutos, han pasado de las 11 de la mañana. Esto es K2 Radio 96.3. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo llegan los 22 grados de máxima? No sabemos, ¿sí? Bueno, se esperaba un lindo jueves. Por ahora solamente con 13 grados, 9 décimas de temperatura. Estamos listos, estamos preparados para conocer estos lindos proyectos que nos traen alumnos, en este caso del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Está con nosotros el profe Pablo Martínez. Presentación y charlamos con ellos. Dale. Arrancamos y no paramos. Información, juegos, música y algún que otro delirio necesario. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio. Lo voy a ir presentando en orden. Estamos con el profe Pablo Martínez. Él es profesor y licenciado en Historia. Trabaja como docente de sociales en varias secundarias de nuestra ciudad y en el profesorado de Historia. Estamos con alumnas, en este caso, del Instituto Nuestra Señora del Rosario, que, promovieron diferentes proyectos que tienen que ver con la inteligencia artificial y han sido premiadas por el Instituto Balseiro. Bienvenidos a todos. Voy a ir nombrando a todos. Está con nosotros Julieta Murillo, Jazmín Sanciñena, Mariana Otero y Juana Cardelino en estos estudios. Bienvenidos. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir presentándolos de a poco y eliminando nervios. Hombre que está acostumbrado a hablarle a la gente, el gran profe. ¿Tenés pinta de buen profe? Voy a mirar. Sí, me dicen que sí. Sí, perfecto, está bien. Yo corroboro las caras. Es coacción, están coaccionados. yo corroboro con las caras. Cuando digo buen profe, me hacen así, es que está todo bien. Claro, si dudan un poco es que sos duro, pero no. Tenés pinta de profe copado. Bueno, contame un poco. Ya estuvimos haciendo una nota sobre estos proyectos en particular el año pasado. Correcto. Contarle un poco a la gente. Hacemos un F5 para recordarles de qué va estos proyectos. Bien, brevemente. El Instituto Balseiro en Bariloche hace muchos años organiza concursos a nivel nacional sobre temas de actualidad. Okay. Lo que pasa en el mundo. Siempre la ciencia pensada como una aplicación práctica. El Balseiro hace ciencia, sí, es un mundo de científicos, se involucran con la realidad. El año pasado fue, por ejemplo, la cuestión presupuestaria, en qué medida impactaba o no los recortes presupuestarios en el mundo científico, naturalmente. Otros años fueron la relación entre la ciencia, los desarrollos y la guerra. Otros años fue el COVID, en algún momento fue el aborto, siempre temas de actualidad. Y este año, previsiblemente, preveíamos que era eso, fue por el lado de la inteligencia artificial. Bien, ¿por qué es que desembarcan estos proyectos en Necochea? ¿Tiene que ver con una cuestión independiente tuya, que decís, che, me interesa esto y está bueno que mis alumnos lo hagan? ¿Tiene que ver con un programa educativo? Es interesante y es como raro. En realidad, opinión personal, la educación es uno de los pocos proyectos que en la Argentina actual se pueden hacer a largo plazo. Ellos, en quinto o sexto año, los chicos que están acá, están proyectando su carrera por lo menos a 4 o 5 años. Es un proyecto a largo plazo. Claro. Bien, entonces el Balseiro también piensa en el largo plazo y está pensando en estimular, darse a conocer y estimular futuros estudiantes ingresantes de acá a 2 años. Porque para ingresar al Balseiro tenés que tener 2 años de ingeniería. Se están apostando a formar, entrenar chicos que se puedan, destacar y hacerlos participar en este concurso, que conozcan el instituto y quizás me a queda 2 re años... lejos el Balseiro. Creo yo, me pongo en el papel Raúl estudiante de secundaria y me decían el Balseiro. Yo entendía que era algo que estaba en Bariloche. De hecho, he pasado por la puerta y siempre preguntando de qué va esto, de qué se trata. Está bueno lo del concurso. Y está bueno porque es un mundo aparte. Yo estoy en la misma situación que vos. Mi promedio de secundaria da lástima. 7, pero así. Arañando. Sobre el límite de flotación. Eso era muy bueno. Y escuchaba ese mundo y me resonaba absolutamente lejano. En realidad es una rareza. Es como cuando vos conocés el campus de Tandil y no podés creer todo lo que te ofrece y es estatal. Y no podés creer lo que implica los recursos y las habilidades y el equipamiento y la forma de enseñar que tiene el Balseiro, que es una cosa rara. Nosotros estamos acostumbrados a decir, desde acá nosotros somos del interior. Siempre la idea es que hay que desplazarse. Para estudiar hay que ir a Mar del Plata, hay que ir a La Plata, hay que ir a Buenos Aires, hay que ir a un departamento. Era la lógica histórica. Acá es el Estado mismo que te provee una educación de altísima calidad, tenés que calificar, en ámbitos de la ciencia muy variados y te da un entorno de trabajo totalmente de estudio, relajado, mano a mano con los profesores, viviendo en un lugar aislado donde el Estado te paga todo, te paga los viajes, te paga la residencia, te paga la comida y te paga la formación. Una formación de primer mundo. Creo entendiendo, a ver, ¿sabés qué estaba pensando en tercer mundo? ¿Por qué?
porque yo creo que cuando uno ya tiene una especie de estado de conciencia, cuando ya es adolescente, cuando tiene que tomar decisiones, cuando se tiene que hacer responsable de un montón de cosas, va entendiendo un poco para qué lado va el mundo, va entendiendo un poco también en qué país vive, y entiendo también que empezamos a asimilar que no somos una gran potencia mundial en lo que tiene que ver con los estudios científicos, o por lo menos esa es la creencia que tenemos. Después, cuando descubrimos cosas que ha descubierto, no sé, el Balseiro, o que investiga el Balseiro, decimos, che, qué valores que hay en Argentina. Cuando vemos que científicos de nuestro país se van a trabajar al exterior o son requeridos en el exterior, es como que valorizamos un poco más todo eso, ¿no? Totalmente, pero nos queda muy lejos para entenderlo. En mi caso, que uno lee información, yo leía cosas sobre el INVAP, no sabía lo que era, tenía una idea, un satélite, no lo entendía demasiado. Cuando lo conoces, decís, no, esto es la NASA. Okay. Las instalaciones, las técnicas, las formas de trabajo y los profesionales que están a cargo de ahí son egresados del Balseiro que han tenido un recorrido nómade, una vida nómade. Sí. Uno viene de un pueblo de Córdoba, estudió algo en la UBA, después siguió en el Balseiro, después se fue al exterior casi todos y después volvieron. Entonces es gente que son trotamundos. Sí, son elegidos. Son también, elegidos, sí. Es poca gente también la que puede aplicar para estar estudiando ahí. Pero vos sabés que cuando vos conocés historias de acá, también hay historias que son como muy interesantes. Me estoy pensando en alguien que conozco que es ingeniero en logística, acá, de la carrera de logística, y que contaba que la carrera la hizo, no tenía plata, y la carrera la hizo primero acá, en la subsede, que era subsede en ese momento de esa carrera logística. La logística Unicen, se hace todo acá, exactamente. La hizo creo que 1 año acá, 2 años en Tandil, y creo que los otros lo terminó en La Barría con una pasantía, en donde si no trabajaba no podía sostener la carrera, pero la hizo. Claro. O sea, la hizo de una forma rara. No con el formato tradicional de decir, me voy a alquilar un departamento. No tiene que ver con una cuestión de poder adquisitivo, sino con aplicar y estudiar y entender un poco la cuestión. Bueno, le voy a preguntar a las chicas que están acá con nosotros. Juana es la que toma el micrófono. En este caso, no te voy a preguntar particularmente al principio de tu proyecto, sino de cómo lo toman en clase. Digo, viene el profe Pablo y dice, bueno, vamos a hacer este laburo. Digo, ¿las motiva? ¿Les dan ganas? ¿Qué onda? Yo creo que sí, porque Pablo más que nada nos contó cómo era y el año pasado, bueno, un compañero nuestro tuvo la oportunidad y salió segundo. Sí. Entonces es como que nos motivaba eso. El profe siempre, nos motivó en el sentido de den lo mejor de ustedes, les doy mucho material, o sea, tienen un montón de ayuda, tienen mi apoyo, o sea, escríbame cualquier cosa. Entonces era como... y cuando nos contaba tipo lo que es el Balseiro es como, bueno, es una gran oportunidad, está bueno... Bien. Se sienten motivadas. Sí. El formato del concurso, digo, cuando hay premios y demás. En este caso, Juana tiene el primer puesto y está becada por el Balseiro. ¿De qué se trata eso? Contame el formato del concurso. Bien, en realidad la idea es hacer un trabajo de investigación, tiene protocolos de presentación que son propios del mundo universitario, el lenguaje académico, por ejemplo, las normas APA, formas de citado, protocolos. Y este año, y el año pasado también, particularmente hay un esfuerzo muy grande para evitar el plagio y la copia por el chat. Claro, pues, yo le decía a la gente, estamos hablando de inteligencia artificial, digamos que el proyecto era por inteligencia artificial, y yo le podría haber pedido a la inteligencia artificial que no haga un proyecto tal. Y exactamente. Sería no trabajar en ese caso. Bien, entonces, como naturalmente al armar algo de cobertura nacional, esto va a pasar, desarrollaron otras estrategias como para que se note más el trabajo personal. El trabajo del alumno, encuestas, entrevistas, soporte metodológico. Laburo de campo. Laburo de campo para que se quede evidenciado que había relación entre el trabajo de campo y la investigación. Entonces el trabajo de ellos, el de Juana particularmente, tiene una impronta personal en donde desde el comienzo del proyecto de Juana, cada uno eligió la orientación que quiso sobre inteligencia artificial, era testimonial, era desde adentro, era casi un ensayo, más que una monografía. Pero creo que probablemente haya ganado también por eso, porque eso no lo puede hacer una máquina. Lo hizo ella porque es un testimonio. Hay sensaciones, testimonios, hay un montón de cuestiones. No sé si tienen ganas de hablar las chicas, yo me imagino que debe haber un montón de familia del otro lado esperando que ustedes por lo menos digan buenos días, saludos a mi familia, así que Juana, si querés, le pasás el micrófono a las chicas, a ver, ahí tratamos de no enredarnos. Saludamos, nombre, el colegio ya lo sabemos, Instituto Nuestra Señora del Rosario. Bueno, mi nombre es Julieta Murillo. Y nada, el trabajo, primero quiero agradecer a Pablo porque él nos dio todo su apoyo, nos empezó a mandar un montón de material para realizar el trabajo y aportó un montón a la monografía. Bien, pasamos ahí. Bueno, soy Jazmín Sancinera y sí, fue un trabajo muy ameno de hacer porque teníamos muchas herramientas a nuestra disposición. También nos dieron el espacio para buscar libros, para conseguir... noticias de todos lados en la escuela y bueno.
Jazmín, ¿en tu caso de qué va el laburo? Decime el título. ¿Cómo vas a creerlo? Está en internet. Es sobre las noticias que están hechas con inteligencia artificial, que son fake news en ese caso, y cómo la sociedad tiende a creerlas. Claro, porque le damos credibilidad, porque si está en internet publicado, alguien lo hizo bajo una, no sé, suponiendo que hay una cierta responsabilidad detrás, y no siempre pasa. Me gusta. ¿Tuviste que investigar mucho? Digo, ¿pudiste encontrar, no sé, decime las fake news que hayas encontrado que dijiste, ¿cómo? Esto tiene que haber pasado en algún momento. Una puntual, no sé, pero por ejemplo ocurre muchísimo que salen noticias de muertes de celebridades, o hace unos meses pasó que hubo un choque en la ruta y dieron por muerta una persona que en realidad seguía viva en terapia intensiva del hospital, y bueno, hubo muchos medios de comunicación que dieron que esa persona estaba muerta y Sí, era mentira. lo que en la jerga periodística muchas veces hablamos del pescado podrido, ¿no? La Digamos foto que de Paul McCartney con Phil Collins, los dos en el hospital. ¿Es mentira? Y claro, está hecha por inteligencia artificial, Puedo justamente. creer. Bueno, pasamos ahí el micrófono. Estamos. ¿Quién le falta? Yo soy Mariana Otero. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ah, por favor. Y principalmente yo estoy muy agradecida con Pablo, que bueno, nos motivó a hacer el trabajo y siempre nos acompañó y nos ayudó en todo lo que necesitábamos. Y con mi familia, que yo creo que si no hubiese tenido el apoyo de ellos y que me estuvieran ayudando todo el tiempo, no hubiese podido hacer el trabajo. El tema, le pregunto a Pablo también y aprovecho y ahora te consulto a vos. ¿Es ir a 2 puntos y hacer lo que nosotros querramos o había ciertos parámetros? ¿Era realidad o ficción? Y a partir de ahí algunas preguntas disparadoras y cada uno agarraba para donde quería. En el caso de Mariana, ¿para dónde agarraste? Yo hablé de la intromisión de la IA en las terapias convencionales, en la salud mental. Ok. Por ejemplo, preguntarle a la IA cómo estoy y tomar a la IA como si fuese mi psicólogo. Claro, sí. Que ha habido casos muy famosos de hasta suicidios y demás por parte de encontrar un apoyo no solo emocional, sino profesional dentro de la IA también. Claro. ¿No? Ok. ¿Qué descubriste ahí? Me di cuenta que muchos adolescentes hoy en día recurren Sí. a las inteligencias artificiales porque tal vez no tienen acceso a un psicólogo o porque les dificulta hablar en persona con alguien las emociones que sienten y les resulta más fácil hacerlo a través de una pantalla. Entonces, principalmente yo descubrí eso, que por eso recurren a las inteligencias artificiales. Bien, la falta de accesibilidad a la salud pública, podemos nombrar uno de los temas que después debemos, a través de un proyecto de un adolescente, los grandes tendrán que ponerse responsables y cartas en el asunto y empezar a charlar, ¿no? Y después el tema de hablarle a un teléfono, que me parece que también ya pasa con las redes sociales, no solo con la IA, y no poder hablar con un adulto. En el caso, me falta el caso de Julieta, que no repasamos tu proyecto. La mía era sobre el cambio de SX Sí. relacionado en matemática, principalmente porque han surgido un montón de tecnologías, pero que a la larga no tuvieron no siguieron. Entonces la idea era saber si la inteligencia artificial va a venir para quedarse o es algo momentáneo. Con lo que tengamos que convivir eternamente, claro. o será una nueva moda de esas que Claro, después serán pasajeras. sí, y claro. además también analizar las cuestiones éticas que trae la inteligencia Te artificial. metiste con un tema ahí. Sí. ¿Qué descubriste? ¿Por la cuestión ética? No, muchísimo, porque por ahí, no sé, utilizás información de la inteligencia artificial Sí. y no tenés en cuenta las fuentes, también si es real, se relacionaba mucho con las fake news, pero bueno, todas esas cosas. Bueno, sobre esto, saben que estuve hace poquito con Sebastián Bornik, alguien que entiende mucho, después si pueden, les dejo el link para que puedan investigarlo un poco. Él habla mucho de inteligencia artificial y hablaba de esto de cuando algo es prohibido también, muchas veces hasta es más buscado. Entonces, no hay que prohibir la inteligencia artificial, sino hay que tomarla como una verdad al 100%. Me parece que ese es el resumen que podemos llegar a hacer de la IA. Sí tomarlo como herramienta, pero no creer que toda la verdad está volcada ahí. Ahora sí, paso al proyecto de Juana Cardelino. Contame, Juana, ¿qué hiciste vos? Bueno, yo es como que no tenía al principio como un tema puntual, porque yo como que quería hablar de muchas cosas, Ok. pero me gustaba todo lo que era en lo psicológico, tipo cómo afecta eso al desarrollo cognitivo de los adolescentes o cómo puede afectar a la larga al
la mente de cualquier persona. Sí, leí el otro día una noticia de que se está perdiendo la sociabilidad porque la gente está hablando con la inteligencia artificial, algo que a mí me llama la atención mucho. Me imagino que te lo habrás topado eso. Sí, bueno, sobre eso, o sea, mi título principal sería Desconexión, es cómo uno con la inteligencia artificial se termina desconectando del mundo y, bueno, con las relaciones interpersonales. Yo más que nada me centré en cómo nosotros, bueno, yo mi monografía la escribí en segunda persona, entonces es como que te hablo directamente a vos. Okay. Incluso yo escribiéndola es como que decía, ay, me estoy hablando a mí y en realidad estoy haciendo una monografía que es para que la lean las otras personas, entonces era como muy fuerte. Incluso mi mamá cuando la leyó decía, sentía que me estabas hablando a mí en particular, porque yo digo, tipo, estamos rodeados todo el tiempo de pantallas, o sea, nos levantamos con su alarma y estamos hablando con el celular, pero en realidad no estamos generando ninguna conexión con el otro, porque no estás mirando los ojos y eso es lo que se pierde. Incluso si vos te das cuenta, es como que cada vez los niños vienen como con miedo a hablar, o si no quieren hablar, o incluso si vos tenés una conversación no la podés entablar o no la podés seguir, porque no tienen temas de conversaciones, porque como están tan tecnologizados, como por decirlo así de una manera, que se perdió eso, la conexión con el otro. Bien. Entonces, como desconectar la inteligencia artificial de nosotros. Ok, me imagino que aprendieron haciendo todo esto, que como que les quedó algo. Pablo, a ver, el juzgamiento de por qué uno gana, por qué el otro, me imagino que, a ver, yo creo que ganamos todos, porque hasta trayendo esta nota a la radio, entiendo que del otro lado puede estar replicando en un oyente que dice, che, es verdad lo que están diciendo. Y son adolescentes y nos vienen a mostrar que no están todo el día detrás de una pantalla, que hicieron buenos laburos, buenos proyectos. A la hora del juzgamiento por parte del instituto, ¿cómo es? Varía en realidad, o sea, un dato es la cantidad de gente que participa. Hubo años que participan pocos y otros más. De acuerdo a algunas variables, cómo viene el año, si el año es más o menos alentador o no. Sí. Este año participaron muchos, 600, casi 600, 590 y pico de participantes, de estudiantes de secundaria. Quinto, sexto año. Son de sexto menos Mariana. Mariana es de quinto año. Mariana fue invitada, le propuse y se enganchó. Y entonces, esos trabajos corresponden a más o menos casi 300 escuelas de todo el país. Muy interesante la gama de escuelas. Como esto ya tiene una trayectoria de 20 años, hay desde la escuela más olvidada, de la provincia más olvidada, hasta los colegios clásicos y más fuertes de Capital o de Córdoba. Increíble cómo impacta, por ejemplo, la IA o la IA en Chaco, de cómo impacta en un colegio privado en la ciudad de Necochea. Totalmente, totalmente. Debe ser terrible para los que van leyendo todos los informes. Y digamos, los que el formato de corrección tiene que ver con profesores y estudiantes del Balseiro. Lo que pasa es que para ser estudiante del Balseiro tenés que estar, ya venís de una ingeniería, tenés 3 o 4 años, estás a punto de recibirte. Claro. Hacen los primeros círculos de corrección tratando de descartar aquellos trabajos que no responden al protocolo de presentación. Entonces ahí empieza la primera selección. ¿Vos tuviste que leer todos los proyectos de los chicos o lo envían directamente? No, yo soy el tutor, acompaño y oriento, porque conozco el formato de presentación, los trabajos que yo presento. ¿Sí? En todo caso presentamos del colegio 14, muchos. ¿Cuál fue el que más te llamó la atención? ¿De los nuestros? Sí. Lo que pasa es que hay un trabajo de acompañamiento que es muy lindo con ellos. Es, como vos habrás visto, es muy espontáneo. Ellos no te están leyendo nada, sino porque cuentan una experiencia que llevo 3 o 4 meses de acompañamientos y vos te terminás encariñando con el trabajo en realidad de todos, porque hay mucho compromiso de parte de ellos. Pero digo, por la edad, por el ámbito en el que se mueven, por la ciudad en la que vivimos, por la intervención de la IA en sus vidas. Bien, te digo uno que no ganó. Dale. Y que me encantó. Dale. Una compañera de Mariana de quinto año, Lucía Obaj, hizo un trabajo que se llamaba La IA según mi abuelo. Me pareció formidable, porque mi hipótesis era que la gente grande vive sin esa tecnología. Y en realidad el trabajo demostraba, a partir de la experiencia de su abuelo, que el abuelo la usaba en forma práctica. Me mata un abuelo hablando con la IA. Claro, yo le pregunto continuamente, lo usamos acá para el programa. Claro. Y preguntándole, muy canchero el abuelo. Pero en realidad el estudio de campo demostraba que mucha gente grande lo usa más de lo que yo pensaría. Así como yo antes no visualizaba el juego clandestino en clase, ahora tampoco visualizaba hasta este año qué cantidad de adolescentes usan la IA como un soporte emocional. Yo no lo vi, no me daba cuenta que lo usan tanto. Bueno, tampoco me imaginaba que los abuelos usaban
la inteligencia artificial. Estamos hablando en este caso con Pablo Martínez, están en el estudio Juana Cardelino, Mariano Otero, Jazmín Sanseñena y Julieta Murillo. Hicieron unos proyectos increíbles para un concurso que fue el 24ª edición del Concurso Nacional de Monografías organizado por el Instituto Balseiro de Bariloche. Les nombré a Sebastián Bornik hace un ratito, tuvimos una charla re linda, él vino a dar una charla acá en Necochea, habla mucho de IA, y le pregunté en aquel momento... Me pasó algo personal. Tengo un sobrino, un adolescente, y vino y me evidenció que la IA estaba tan metida dentro de lo que es la vida diaria que llegaba un momento que hasta le pedían trabajos para el colegio, ¿no? Y que la IA se los resolvía, como nos resuelve, por ejemplo, yo estoy buscando la dirección de un negocio, me la dice directamente y por voz suena hasta más familiar y hasta me impresiona muchas veces. Digo, bueno, ¿en qué momento piensan? Digo, porque si yo... Nada, en aquel momento me tenía que poner a estudiar, era ponerme a estudiar, aprenderme la historia de San Martín y todo lo que hacemos en el cole, ¿no? Digo, ¿sirve? ¿Es un complemento? Te lo pregunto como profe, digo, ¿hasta dónde está metida hoy la IA en la educación? Y si crees que es una buena herramienta o es peligrosa. Es una pregunta compleja. Sí. Sería interesante ver qué opinan ellos también, en forma espontánea. Ok, dale. Sobre qué herramienta... Dale, lo dejamos pensar a Pablo, que va a ser el último y el que resuma la respuesta de ustedes. Digo, ¿está tan presente la IA? ¿La utilizan mucho? ¿Piensan que reemplaza otra cosa? ¿Reemplaza el estudio, no? Bueno, yo creo que sí, pero es como un arma de doble filo. Okay. Yo creo que personas que, por ejemplo, siento que nosotros que pasamos gran parte del secundario sin esta herramienta, lo podemos usar como una herramienta tal como es, en realidad. Sí, como con cierta responsabilidad. Claro, con cierta responsabilidad. O sea, por ejemplo, no sé, en vez de decir, haceme un trabajo, como muchos la usan, sino, bueno, para una evaluación, haceme preguntas sobre estos temas para repasar. Lo usás como un Google sofisticado. Claro, como un Digo, Google. Un buscador. Pero siento que una persona que nunca fue responsable en su vida o que... realmente como no le interesa, Sí. Sí la usa como un atajo deshonesto, abusándose de lo que es esta herramienta, porque tal cual como dijeron, toda la información que te brinda es real, porque a veces no te tira fuentes y es como, la tomamos como única opción, pero en realidad tendríamos que revisar otras fuentes, en Google mismo, o sea, porque Google Chequear ya información, se claro. dejó de usar prácticamente en muchos adolescentes por la inteligencia artificial, porque es mucho más rápido. Incluso en Google tenés la inteligencia artificial A ver, presente. le digo a Pablo también, no es algo que me alarme, porque existe el Rincón del Vago. Digo, muchos lo hemos utilizado. Sí. ¿Ustedes saben lo que es el Rincón del Vago? Bueno, es un sitio en el cual nosotros sacábamos un montón de resúmenes, monografías exactamente, que ya estaban hechas por otros alumnos y bueno, era un poco una especie de IA un poco más, si se quiere, orgánica o más... Era lo que teníamos. Más vetusta, Sí, claro. sí. Era lo que teníamos. Las chicas, ¿ustedes cómo lo utilizan? Digo, ¿le están preguntando continuamente a la IA para laburos del Yo colegio? creo y eso? que es una muy buena herramienta en materia de investigación. Ok. Por ejemplo, para buscar fuentes o bueno, para realizar un trabajo así de investigación, decir, bueno, búscame noticias sobre tal cosa. Y lo mismo para los estudiantes hoy en día, que por ahí le piden que les haga un resumen y que se los conviertan en un audio. Entonces, por ahí, no sé, vos no tenés tiempo de estudiar, estás con los auriculares, vas escuchando todo el resumen, y esas son cosas que nos da la inteligencia artificial, que por ahí hay que aprovechar y utilizarla de esa forma y no abusar, que nos haga todo, digamos. Ok, que nos resuelva todo, Claro. está bien. Las chicas acá... Si bien hay que tener cierto grado de responsabilidad para usarla, es verdad que al día de hoy la inteligencia artificial está metida en absolutamente todo, que aunque no quieras usarla, la terminas usando igual. Por ejemplo, cuando vos buscas algo en Google y Sí. decís, bueno, no voy a usar ChatGPT, voy a buscarlo yo, lo primero que te aparece es un resumen hecho Ya, por IA. Google tiene su propia IA, claro. Sí. Y bueno, vos entras a distintas aplicaciones, hasta WhatsApp ahora tiene inteligencia artificial, que vos decís, ¿para qué lo voy a usar? Si uso WhatsApp para hablarle a la gente. Claro, bien. ¿Le tienen miedo a la inteligencia artificial o no? No. Digo, compartir datos, mandar fotos de uno para que nos convierta en Papá Noel y esas cosas que después puede ser utilizado en otra parte del mundo, Es ¿no? una generación que no vio Terminator, por eso. No tiene Ok. problema con Skynet, no tiene esos problemas. Pablo, ¿querés tu opinión? Me interesa también. No, un poco lo que dijeron las chicas. Para mí es una herramienta, puede ser muy útil, Sí. pero hay que saber utilizarla con responsabilidad. Ok. Yo pienso que por ahí para el estudio puede ser muy, muy útil, pero no hay que como
vagarse, digamos. Tiene Bien, que bien, ser bien. algo que podamos utilizarlo con responsabilidad y que no desplace nuestras propias funciones. Pablo, lo que más nos va a costar es a nosotros. Estoy hablando, yo tengo 41 años, entiendo que la puedo llegar a utilizar, entiendo también que me interesa mucho en la parte educativa. ¿Cómo lo manejan ustedes hoy? Digo, hay un momento que dicen, chicos, ¿está habilitado el teléfono, está habilitada la IA o no? ¿Cómo se maneja? En realidad tiene muchísimos matices y depende de la institución cómo se maneja. Pero me parece que, tratando de aportar algo distinto a lo que ya dijeron las chicas, que es una tecnología que encuentra sus límites, porque en algunos casos, en aquellas trayectorias de estudiantes que no quieren hacer nada de nada, Sí. les puede crear la ilusión de que pueden continuar con esa práctica y hacer una carrera. Y es imposible que vos te recibas de nada, de enfermero, de ingeniero, de profesor, de nada, que en base a la IA. O sea, en sí. algún momento, hasta que no aparezca un capítulo de Black Mirror, que ese Claro, conocimiento claro. se me traslade a través de un chip a mi cabeza, que sería... yo hubiese perdido 5 años menos de mi vida, ¿no? Por lo menos en la secundaria, pero no existe todavía. Sí. O sea, el conocimiento hay que adquirirlo de alguna manera. Sigue teniendo los límites. Y aparte perdés las rutinas, ¿cierta? La sociabilidad que apareció recién. El conocimiento, los teóricos dicen que el conocimiento, la humanidad ha progresado en base al intercambio, a la comunicación personal, que es lo que es la tesis de Harari, el que la humanidad se sobrepuso sobre la naturaleza hostil a partir del lenguaje. El lenguaje permitió coordinar actividades. Aprendemos en base a otro, comunicándonos. Y si vivimos cada vez más aislados, si se quiere, recurriendo solo a esa herramienta, la herramienta ya encuentra sus propios límites. Entiendo que no alcanza. Ni qué hablar para una vida plena, para desarrollar otras habilidades y demás. Tiene sus limitaciones. Respecto a la beca de Juana, en este caso, hubo menciones especiales, hubo superación de primeras fases y demás. De tema de la beca, ¿qué significa esto? Juana, que estés becada por el Balseiro, ¿tenés posibilidad de ir, conocer? Entiendo Claro, que sí. Sí, la beca a mí lo que me permite es viajar a conocer el instituto. Me dan un cronograma de actividades que dura 5 días y me dan la estadía, la ida y la vuelta. Y agradezco obviamente un montón la oportunidad. Yo ya estoy organizando el viaje, o sea... ¿Cuándo es ahora, fin de año? Fines de octubre. Okay. La fecha que ellos nos dan es del 25 de octubre hasta el 2 de noviembre. No se superpone con el viaje egresado, ¿no? No. Por favor. No, viajamos ahora el sábado. Manejemos agenda, por favor. No, sí. Pero está buenísimo porque te brindan como mucho apoyo, incluso, con los chicos que ganamos el primer premio, ya hicimos un grupo y estamos charlando y nos ayudamos mutuamente como para poder facilitarnos lo que es la organización, como ya ir conociéndonos también, porque muchos, por ejemplo, tienen la oportunidad de ir en aéreo porque, no sé, tienen vuelos directos, que yo, por ejemplo, en mi caso, para ir a vuelo directo tendría que ir a Buenos Aires y es como mucha organización. Más engorroso, claro, sí. Y tenemos un parque, de la provincia de Buenos Aires que creo que vamos todos en colectivo, entonces como que nos vamos a ir conociendo en el viaje. Bueno. Y es una oportunidad muy linda porque, como dijo Pablo, también ellos tienen el proyecto de que en unos años volvamos a ir allá, siempre y cuando nuestros intereses por las carreras estén relacionados. Pero es lindo porque conoces otro ambiente, conoces gente nueva y conoces el Instituto Balseiro, que la verdad me parece algo grandioso. Está buenísimo. Sí. Dígame qué van a estudiar. ¿Ya tienen decidido? ¿Ya tienen dónde? ¿Cómo es? Voy la recorrida. Sí, a mí me gustaría estudiar administración en Tandil. Ok. Las chicas acá. Yo voy a estudiar ingeniería industrial, pero en Buenos Aires. Ok. ¿Por acá? No, yo todavía no tengo nada decidido, pero algo por las ciencias sociales o por la comunicación. Ok. No sé si tenemos una futura periodista ahí. Yo todavía no tengo bien definido, pero sé que quiero estudiar medicina Bien. o psicopedagogía, algo que tenga relación con las infancias. Y con la salud siempre, Sí, ¿no? con la Ahí salud, de la sí. mano. Bueno, me gusta. Pablo, la verdad que es un halago para nosotros. Entiendo que más allá de la predisposición que tengan los chicos y la buena onda para con vos, tiene mucho que ver con vos que esto suceda en Necochea, así que te lo quiero agradecer como ciudadano. Creo que esto engrandece un poco también que el tema esté metido en la secundaria, que conozcamos lugares como el Balseiro y esas cuestiones, así que agradecido eternamente. Un agregado que me faltó, que debería quieras. haberlo dicho al principio. En realidad, esto sea en un marco y los marcos son importantes. En este caso, el marco es el colegio, porque yo naturalizo algo que en realidad debería destacar, que es este tipo de cosas se hacen porque el colegio, en este caso el Colegio de Hermanas, crea el espacio necesario con total libertad para que esto se pueda hacer. Nosotros trabajamos todo el tiempo, nos cambiamos de hora, van, vienen.
abren la puerta y se meten en otro curso y charlamos. Eso es muy lindo y es espontáneo y eso lo permite el colegio. Una dinámica que en realidad es creativa. El espacio de la creatividad. Me imagino que no todo el mundo lo debe valorar. O sea, por algo lo destacás también. Sí, exactamente, sí, porque es algo bueno. Porque la creatividad en realidad a veces es visto como... No en términos demasiado... No se relaciona con la eficacia a veces. Okay. El creativo pasa a ser alguien que en realidad es como no es eficaz en otras cosas. Y esto es convertir una actividad creativa. Yo, para correrme de este año, el primer trabajo que ganó el colegio de hermanas era de un trabajo sobre el aborto y era un colegio religioso. En el año más complicado del debate del aborto, 2018, 2019 por ahí, un pibe de un colegio católico, del colegio de hermanas, ganó un premio como el de Juana. Y había hablado sobre el aborto, un tema complicado. Y el colegio nos dio total libertad para... No nos dijo, digan tal cosa. Ok. Lo cual es genial. Importantísimo. Sí. Está buenísimo traerlos al aire de la radio. Pasaron por el aire de K2 el profesor y licenciado en Historia Pablo Martínez, Juana Cardelino, Mariana Otero, Jazmín Sanciñena y Julieta Murillo sobre los proyectos que realiza el Instituto Balseiro en Bariloche y es el concurso nacional de monografías. Gracias, ¿se sintieron cómodos? ¿Viste? Los nervios, tienen que fluir, ahora hay que exponer los trabajos y todo, o sea, ahí van a estar más nerviosos que acá, así que ojalá que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Pablo, gracias. Mil gracias. Y siempre a disposición para comunicar lo que sea. Han pasado los proyectos IA en la vida cotidiana, bueno, la inserción de la inteligencia artificial proyectada por chicos de la secundaria del Instituto Nuestra Señora del Rosario. Suena la alarma, suena la cafetera, suena la radio. Segundos afuera, de 9 a 13 por K2, 96.3. Actitud hecha radio.